Flujo de caja, caso 2. Partimos del enunciado para saber cuáles son los requerimientos, los lineamientos que debemos de seguir y a lo que debemos de llegar. Veamos qué especifica el primer párrafo. Dice que la compañía A, BC, está preparando un presupuesto para los meses de octubre, noviembre y diciembre. O sea que estamos hablando que será en el último trimestre del año. Las ventas en agosto fueron de 100,000, en septiembre 200,000. Eso implica que nos van a servir de referencia, más no para incluir dentro del trimestre que se va a hacer el pronóstico, porque estamos hablando que el pronóstico va para octubre, noviembre, diciembre. Significa que lo que se haya hecho en agosto y septiembre tiene algún tipo de repercusión, no en las ventas ni nada, sino más que todo en los cobros de los meses de octubre a diciembre. Se pronostican ventas de 400,000 para octubre, 300,000 para noviembre, 200,000 para diciembre. De las ventas, el 20% es al contado. El 50% han generado cuentas por cobrar que son recuperadas en 30 días, o sea, al mes siguiente. Y el restante 30 ha generado cuentas por cobrar que se cobran después de 2 meses, o sea, al segundo mes de haber efectuado la venta. No tiene estimación de cuentas incobrables, pues por lo tanto ese evento no nos afecta en nada. Y en diciembre la empresa espera recibir un dividendo de 30,000 provenientes de las acciones de una subsidiaria. Hagamos los cálculos. El formato que vamos a utilizar es el mismo que usamos en el caso 1 y aquí establezcamos ventas. De estas ventas nos dan datos de agosto, septiembre, octubre y noviembre, pero vamos a hacer pronósticos para octubre, noviembre y diciembre. Y tenemos datos desde acá. Tengo ventas de agosto que me indicaron que son de 100,000 quetzales. En septiembre fueron de 200,000. Para octubre se espera vender 400,000. 300,000 para noviembre. Y en diciembre 200,000. De esto nos indica que al contado es el 20%. De ahí tenemos un 50% al siguiente mes y un 30% a 2 meses. O sea que esto multiplicado por 0.20 son mis ingresos al contado. Se supone que el 50% de esto lo estoy cobrando al mes siguiente. Y el 30% restante a 2 meses. O sea que en octubre estaría cobrando el 50% de septiembre y en noviembre el 30% restante. En noviembre cobraría el 50% de octubre y el 30% en diciembre, y en noviembre de las ventas el 50% lo cobro en diciembre. Y ahí tendría distribuido los valores que necesito para documentar mis ventas al contado y mis cobros. Como ingresos extraordinarios se espera
Según el enunciado, ingresos por dividendos en diciembre por un valor de 30.000 que corresponden a una subsidiaria de la compañía. Esto ya lo podemos trasladar a nuestro flujo proyectado, que ya tenemos las ventas al contado de octubre a diciembre. Irían acá. Corrijamos los encabezados para no perdernos. Entonces ya tenemos nuestras ventas al contado. Nuestros cobros, que es la suma de lo que corresponde al 50% más el 30% en cada uno de estos meses. Y otros ingresos, los 30.000 por conceptos de dividendo de la subsidiaria que se va a producir en diciembre. Estamos hablando que el periodo que estamos proyectando es octubre a diciembre, que esto es lo que nos interesa trabajar. No estamos trabajando este trimestre. Como vimos acá, los datos que nos pudieron haber proporcionado es porque tienen algún efecto o repercusión en lo que sí estamos pronosticando. Que vieron que fue lo de las remanentes que teníamos de agosto y lo de septiembre que repercute en octubre y noviembre. Ya tenemos nuestros ingresos. Ahora veamos la tabulación de nuestros egresos. ¿Qué dice el enunciado? Ahora se relacionan todas las erogaciones hechas y proyectadas por la compañía ABC durante los mismos meses. Las compras de la empresa representan el 70% de las ventas y el 10% de las compras de ese 70% es al contado y el 70% se paga en el mes siguiente y el 20% restante 2 meses después de la compra. Ok. Para no perdernos, vámonos viendo por partes y resolvamos primero esto. Pasemos a cálculos. Aquí hay necesidad de agregar algo extra, porque el cálculo de los pagos de compras al crédito tiene un tratamiento similar que lo que tenemos en ventas. Entonces podemos decir lo siguiente. Las compras de mercadería dice que son iguales al 70% de las ventas. Si ya tengo mis ventas acá, mi total de ventas, que se suma contado y crédito, por el 70%. Entonces, estos son lo que yo terminé comprando en cada uno de estos periodos. Compra de contado dice que es igual al 10%, o sea que estos 70 por el 10%, y eso mismo aplico hacia adelante.
pago compras crédito, dice que a un mes, o sea, el 70% es a un mes. Y un 20% a 2 meses. Y usamos la misma lógica que con las ventas. Significa que de lo que compré en agosto, el 70% lo pago en septiembre y el 20% en octubre. Lo que compré en septiembre, el 70% lo pago en octubre y el 20% restante en noviembre. Lo mismo hago con lo de octubre, pago el 70% en noviembre y el 20% restante en diciembre y el 70% de noviembre lo pago en diciembre. Y ahí quedamos porque no nos interesa pago compras crédito, la mercadería. Lo que nos interesa es el periodo de octubre a diciembre. Y ahí tenemos los pagos que hemos realizado y los pagos de contado. Entonces eso nos trasladamos a nuestro formato y trasladamos primero la compra de contado de la mercadería a octubre a diciembre y pasamos los pagos de la parte de al crédito y ya tenemos esos dos ítems. Veamos qué más nos pide el enunciado. En el mes de octubre se pagan 20.000 de dividendos. Vamos marcando lo que vamos haciendo. En el mes de octubre se pagan 20.000 de dividendos. Es un solo pago, nos podemos ir acá. Vemos si lo tenemos dentro de nuestro formato. Si no está, pues lo agregamos. Lo podemos colocar en cualquier lado. Vamos a corregirlo acá. Pago de dividendos. Aquí vamos a incluir 20.000. Sigamos con el resto del enunciado. Se paga en arrendamiento 500 mensuales. O sea que esto es constante. Vamos a irnos directamente acá, alquileres. 500 y 500. O sea, si no es necesario hacer cálculos, los hacemos de una vez en nuestro formato. Si hay que hacer cálculos como esto, que se crea una combinación de factores, pues es mejor hacer un auxiliar para tener la integración acá, porque aquí solo necesitamos el resultado. Sigamos. Los sueldos y salarios de la empresa pueden calcularse agregando un 10% de sus ventas mensuales a la cifra de un costo fijo de 8.000. ¿Qué me quieren decir con esto?
que yo tengo sueldos nominales y comisiones sobre ventas. Mensual fijo nominal son 8,000. Sueldos y salarios 8,000. Para que lleve cierto orden le podemos agregar acá una línea. Y me está diciendo que mis comisiones sobre ventas es igual a un 10%. Para tener los cálculos en un solo lado, dice que estos son del 10% sobre mis ventas. ¿Cuánto tengo de ventas? Por el 10%. Y ya tengo el cálculo de octubre, noviembre y diciembre. Y esto ya lo traslado para acá. Y tenemos esta parte. Sigamos con el enunciado. En diciembre se pagan impuestos por 25,000. Es un solo pago. Pago de impuestos y contribuciones. Me dijeron que eran 25,000 en diciembre. Siguiente parte del enunciado. Se compra una máquina nueva por 130,000 en noviembre. Esto es activos fijos, ¿verdad? 130,000 en noviembre. Veamos la otra parte del enunciado. Se pagan intereses de 10,000 en diciembre. Intereses de 10,000 en diciembre. Vamos. Pago de intereses. Son un solo pago de 10,000 en diciembre. También en diciembre se abona a un fondo de amortización 20,000. No se espera adquisiciones ni nada por el estilo en diciembre. O sea que tenemos que hay 20,000 para un fondo de inversión. Creamos la línea. Esto dijimos que era diciembre. 20,000 quetzales. No se espera una readquisición o retiro de acciones durante este periodo, entonces por lo tanto no nos afecta ni hay que estarlo tomando en consideración. Entonces tenemos que para el mes de septiembre el saldo final
fue de 50.000. Se desea tener durante los siguientes meses un saldo mínimo de 25. En base a los datos, hacer el presupuesto de caja para ese periodo, octubre, noviembre, diciembre. Ok, me están diciendo que septiembre yo terminé mi periodo con 50.000. Yo no estoy haciendo cálculos de acá de nada, entonces esto no me interesa. Y nosotros sabemos automáticamente que el saldo final de acá es el inicial de acá. Yo ya puedo agarrar ingresos de octubre menos egresos de octubre, movimiento neto 1500 más 50.000 que traigo, 51.500. El enunciado especifica que no pueden haber menos de 25.000. Y tengo 51.500, no tengo nada que hacer acá. Siguiente mes, noviembre, empiezo con lo que terminé en octubre. Proyectados ingresos de 320.000 menos 413.500 me da 93.500 menos 51.000, tengo un déficit de 42.000. Y el mínimo que yo debería de tener son 25.000. Entonces, esto menos esto, ¿cuánto debería de prestar yo? 67.000. Para poder tener eso, lo vamos a colocar como inversión capital de trabajo. Aquí deberíamos de solicitar o de fuentes de financiamiento externas o internas, o sea, o prestamos en el banco o le pedimos a los socios 67.000. Y eso ya cambia nuestro panorama. Traigo los 51.500 de octubre menos 26.500. Me da 25.500, que es el requerimiento de acuerdo al enunciado, que es lo menos que yo puedo tener. Es el saldo mínimo que debe de estar en caja. 25.000. Diciembre seguimos igual. 340.000 ingresos menos 300.500 de egresos. Valor positivo 39.500 más 25.000 que traigo, 64.500. Eso implica que aquí ya no necesito hacer ningún préstamo. Y como tampoco nos están diciendo cuándo debemos ir a pagar esto, hasta que no nos lo digan, no lo tomamos en cuenta. Entonces así tenemos ya definido nuestra proyección de octubre a diciembre de los flujos de caja que necesitamos. ¿Qué hicimos? Primero establecernos en un espacio de la línea del tiempo, donde sabíamos que nos tocaba que trabajar octubre, noviembre a diciembre. Pero teníamos que regresar al pasado, por decir algo, porque hay datos acá, como ventas al crédito, cuyos cobros se van a realizar en los meses siguientes. La política es que son un mes y a 2 meses, o sea que prácticamente tengo que irme 2 meses para atrás para establecer ventas y de esas ventas cuáles son los cobros. Y el mismo efecto está en la compra de mercadería. En base a mis ventas establezco cuál es el porcentaje de mi costo de venta, que ese es el valor de lo que yo debería de comprar el producto para poder vender. De esto hay un porcentaje pago al contado y lo demás lo pago posteriormente. Por eso es que jalamos los datos de acá.
Y eso es lo que vaciamos ya en nuestro formato o flujo de caja, que es el que se le presenta a la administración. Y este sería el acumulado del trimestre, del último trimestre del año. Esto es lo que se espera obtener de ingresos, esto de egresos, y terminar el año con este saldo. Importante leer despacio qué es lo que me están pidiendo e irse en orden. Establecemos primero lo que va a entrar por ventas de contado y ventas de crédito y qué factores lo afectan. Después hacemos lo mismo para los egresos y se dan cuenta hay cosas en egresos que dependen de los ingresos. Por eso es importante primero armar esto. Que eso vamos a ver en los casos subsiguientes, cuando se hace un presupuesto de ventas. Este depende, o sea, el presupuesto de egresos depende del presupuesto de ventas. Entonces, el primero que se arma es el presupuesto de ventas. Mis compras dependen de las ventas, mis comisiones dependen de las ventas. ¿Y qué es lo mínimo que se espera? O la política que tiene la empresa. Esto va a variar dependiendo de la entidad, dependiendo de las circunstancias y del tipo de negocio. Eso cada quien lo sabe en lo particular y sabrá de mejor forma cuánto es el mínimo que debería manejar en caja. Aquí el consejo es empezar un periodo al menos con disponibilidad para aguantar 2 semanas, una quincena, que es en el periodo donde yo debería estar recuperando lo que me quedaron a deber de los meses anteriores, para darle un poco de tiempo a la gestión de cobro y que esté eso disponible para poder cumplir con mis compromisos. Más o menos es la idea de cómo establece uno ese mínimo de caja. Es importante mantener ese mínimo, pero hay que tener cuidado también que una cantidad exagerada de dinero tampoco me conviene que esté por estar disponible en caja. Como dicen en el pueblo, macho parado no gana flete. Los excesos de dinero que no se están usando hay que ponerlos a trabajar. Puedo con ese exceso venir y solicitar a mi proveedor, mira, te pago anticipadamente, entonces me das un descuento. Ahí ya estoy ganando. Si no me lo conceden o me dicen, mira, igual me pagas ahorita que a la fecha de vencimiento, entonces puedo ir a un banco, lo deposito en una cuenta de ahorro y mientras llega el tiempo donde yo lo voy a utilizar, está ganando intereses. Cosa que si yo lo mantengo en mi caja, lo pierdo. Por eso es que el saldo que debe mantenerse debe ser razonable. Razonable en el sentido que sea lo suficiente, sea lo necesario para mantener constante la operación y que ésta no se pierda por falta de dinero en un punto determinado. Por eso si yo tengo excedentes muy grandes, podríamos aquí decir, ok, lo mínimo que yo debería tener son 25,000 y el máximo 50,000. Eso implicaría que en este caso estos 1,500 tuve que haberlos ido a depositar al banco. Aquí 14,500 tuve que irlos a depositar al banco y si los requería, en lugar de estar haciendo un requerimiento de inversión a capital, lo traslado de mi cuenta de ahorro a mi cuenta de monetarios y lo pongo a trabajar. Entonces me ahorro los intereses, porque esta inversión de capital de trabajo, este préstamo, sea interno o externo, me genera un interés. Debería de pagar un interés por el uso que le estoy dando. Por eso cuando hay excedentes es mejor guardarlos, ponerlos a trabajar o aprovechar descuentos y aplicarlos posteriormente para evitar en la medida de lo posible estos requerimientos de efectivo. Importante siempre tener mi hoja de cálculos, porque visualmente poner todo esto
Acá complica su lectura. Recordemos que debe ser simple y entendible. Entre todo este cálculo, al final no sabe la gente cuál de estos valores es el que estamos usando. Por eso es que manejamos nuestro auxiliar, hacemos nuestros cálculos y eso es lo que colocamos acá. A diferencia de este, que ya son solo los datos, si alguien nos pregunta, mire, ¿qué integran estos 130.000? Yo me puedo ir a mi cálculo y estos 130.000, mire, son el 50% del cobro de septiembre y 30.000 de cobro de las ventas de agosto. Lo mismo en el pago a proveedores. Con esto concluimos el caso 2 de flujos de caja.